días a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una presentación muy interesante a cargo del doctor Enrique Dussel, que nos va a hacer el honor de presentar su libro titulado La inversión extranjera directa de China en América Latina, 10 casos de estudio. Creo que el doctor Dussel no merece mucha presentación, creo que lo conocemos bastante bien, coordinador del Centro de Estudios China-México, profesor investigador de la División de Estudios de Posgrado de Economía. Bien, en ese sentido, antes de iniciar, quisiéramos invitarlos a que consulten la extensa colección de libros de SHMX también. Ya pudieron ver que son de descarga gratuita, todos, al igual que el número más reciente de los cuadernos de trabajo de SHMX, el número 5, que también está ya disponible desde el día de hoy. La mecánica ya la conocemos, tendrán el doctor Dussel 45 minutos para hacer su presentación y haremos una ronda de preguntas y respuestas al finalizar. Entonces, pues, adelante, Enrique. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho por su interés, por su asistencia. Y bueno, me da mucho gusto poder socializar algunos de los resultados que viene haciendo el Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía. Y yo les recuerdo este documento que quisiera presentar: China en América Latina, 10 casos de estudio. Lo pueden bajar en internet, hasta afuera, a la biblioteca también, disponible para su lectura, ¿no? El objeto de la presentación de hoy es invitarlos a revisar con detalle lo que a mí me parece que es un aporte interesante de este documento en la discusión actual en América Latina y, como veremos, para el caso de México. Querría hacer la presentación con base en estos 4 puntos, una serie de antecedentes, algunos más o menos conocidos, brevemente de qué se trata este documento, es decir, quiénes participan, por qué se realizó el documento, algunos de los resultados del documento y algunas propuestas. Como verán, dado que estamos en México, dado que estamos en un momento, me parece, relevante en el tema de las inversiones chinas en México, la expectativa de que el tema de China en el corto plazo en México se incremente también ante la próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto a China en la primera quincena de noviembre. La última parte quisiera concentrarme un poco más explícitamente en el caso de México, ¿no? Algunos antecedentes del documento. Yo les recuerdo personalmente en el SHMX y en el posgrado de Economía, creo que hemos venido trabajando como pocos grupos de investigación en América Latina, con cierta continuidad sobre el tema de la inversión extranjera directa en general, desde una perspectiva conceptual, teórica, pero también empírica, ¿no? En el 2003 publicamos este primer libro con la UNAM, por supuesto, y el Banco Interamericano de Desarrollo y un grupo de colegas. En el 2007 realizamos un esfuerzo adicional con la Secretaría de Economía. Me parece, no soy el más objetivo al respecto, pero un documento relevante, este libro blanco, un libro, en fin, de casi 400 cuartillas, en donde en México con certeza, en América Latina no estoy seguro, pero creo que sí, ha sido de los esfuerzos más puntuales en México y creo que en América Latina, de lograr un estudio bastante integral sobre los efectos de la inversión extranjera directa en una cantidad de variables y desde una perspectiva macroeconómica, mesoeconómica, microeconómica y territorial, donde además nos permitieron, no quiero
cubrirlos, no es el tema de la presentación de hoy, pero además donde nos permitieron con un convenio previo entre Economía y la UNAM, ahora sí que meternos a los baúles y a los estacionamientos ahí de la Secretaría de Economía para ver a nivel de empresa las diferencias entre lo que registra el sistema de la Secretaría de Economía, lo que reportan las empresas y hacer un grupo de casos de estudio bien interesantes sobre el tema de, repito, los efectos de la inversión extranjera directa. Sorpresas da la vida, los temas después de algunos años vuelven a estar de moda y bueno, estamos en estos días justamente ante enormes expectativas de efectos que pudiera tener la inversión extranjera directa en un grupo de sectores coyunturalmente hoy sobre el tema de la energía, ¿no? Yo los invito a revisar estos documentos, están en el portal, están en las bibliotecas, están acá afuera, pueden bajarlos como PDF íntegramente. Entonces, de nuevo el tema de la inversión, el tema de la presentación de hoy no es una ocurrencia, sino que venimos trabajándolo con un grupo de colegas, un grupo de instituciones desde hace un buen rato, ¿no? Yo les recuerdo, ya entrando un poco más en materia, el tema de China, pues tampoco es una ocurrencia, la mayoría de los que nos acompañan saben que desde el Sechimex, desde esta red que hemos creado desde hace un par de años, pues venimos tratando de acumular resultados y un diálogo con un enorme respeto entre países, con los sectores públicos, privados, académicos, y lograr acumular conocimiento, ¿no? Es decir, ya hoy al 2014 no podemos seguir con los expertos que de pronto dicen, ¿qué queremos? Pues ya China es un país importante, no lo digas, y China está exportando en serio y está creciendo. Creo que ya de nuevo hemos pasado por un grupo de etapas. Como red, yo los invito mucho a participar, a meterse en el portal de la red. Estamos, la verdad, muy orgullosos, muy contentos de pasos que estamos dando. Nos gustaría por ahí avanzar mucho más rápido. Los trabajos institucionales son mucho más lentos de lo que uno esperaría. Y yo diría sobre todo el apoyo del sector público, privado y académico, pues es sorprendentemente, incluso sobre un tema como el de China, mucho más lento de lo que uno esperaría, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? Uno esperaría masivos apoyos, ¿no? No, sorpresas da la vida en el sector público, en el sector académico y en el sector privado, empresarial, pues brilla por su ausencia una estrategia de corto, mediano y largo plazo, particularmente en el apartado institucional, al cual volveré en un momento. No es queja, estamos donde estamos, pero nos gustaría poner la cuarta a ir a 120 km/h y seguimos en primera a 15 y no sé cuándo pongamos la segunda, ¿no? Entonces, muy contentos de estos documentos, los pueden bajar íntegramente, se han bajado más de 150,000 veces, lo cual nos refleja que hay un enorme interés sobre estas temáticas, casi 80 artículos de colegas de nuevo de Brasil, Cuba, Perú, por supuesto México, China y muchos otros países, ojo, con enfoques diversos sobre estos 4 ejes temáticos. Esperaríamos que la red en el futuro pudieran enriquecerse y pudieran plasmarse en otros ejes temáticos. Hoy, como decimos por ahí, hoy, estos son los 4 ejes temáticos que yo diría permiten un diálogo con un grupo, de nuevo, de académicos sobre todo, pero también de empresarios y funcionarios. Esperaría uno que esto se amplíe en el corto plazo, ¿no?
El documento, larga introducción, que quisiera compartir con ustedes, es este documento que se publicó hace un par de semanas y que me parece que hace un aporte interesante en América Latina y en México sobre el conocimiento de la inversión extranjera directa China en la región, en los respectivos países y en el debate y la discusión sobre el tema, de nuevo con aportes y me concentraré al respecto en la parte final para el caso de México. Yo me permitiría simplemente hacer ahí un par de referencias y un grupo de antecedentes relevantes para comprender esfuerzos diversos que se han venido haciendo en la región, en México, por diversos sectores, ¿no? Me parece que la CEPAL, el BID, han venido trabajando con diversos documentos, por lo menos en el último lustro, ni hablar del Ministerio de Comercio, el MOFCOM de China, tiene un grupo de documentos básicamente estadísticos, pero no solo, hay un grupo de documentos también de evaluaciones de la OFDI, esta Overseas Foreign Direct Investment, la salida de flujos de inversión extranjera en menor medida, pero también la OCDE, el Banco Mundial, la UNCTAD, como veremos en un momento, han trabajado al respecto. Hay un documento mío, me parece interesante, que salió con esta institución CICIDO que quiere en China en el 2013, y me parece que la red y el CECHIMEX han participado de diferentes formas sobre la temática. De nuevo estamos hablando de la temática específica de la salida de flujos de inversión extranjera directa de China a América Latina. Yo les recuerdo a grandes rasgos, no quisiera concentrarme demasiado en esto, pero que desde una perspectiva latinoamericana, personalmente, llama la atención una visión entonces de largo plazo, estratégica por parte de China, en una multiplicidad de aspectos, tanto en temas agrícolas como en temas de comercio, como en temas de ciencia y tecnología. Es decir, el concepto que por ahí Chiang, un autor vinculado con Dani Rodríguez en su momento, el concepto de estas instituciones transicionales, a diferencia de un quiebre o cambio estructural, es de la mayor relevancia también en términos de la propia propiedad, como veremos en un momento, y yo diría como parte de un debate, ¿no? Es decir, mientras que en algunos países, yo diría particularmente en México, llama la atención instituciones muy débiles, ¿no? Públicas, privadas, académicas, en múltiples rubros, también en la relación con China. Personalmente, y estudios que hemos venido haciendo en los últimos años, también de cadenas de valor específicas, etc., uno se encuentra con una racionalidad e instituciones justamente a nivel mesoeconómico mucho más enriquecedoras. Ojo, eso no implica de ninguna forma que China y la experiencia china es color rosa, pero uno se encuentra con una diversidad de debates, evaluaciones, estrategias en el corto y mediano plazo que en la mayoría de los países latinoamericanos y en México hoy por hoy carecemos. Como dicen, nunca digas nunca, se vale soñar, tal vez mañana las cosas pudieran ser diferentes, pero hay un grupo de temas, yo les diría, que llaman la atención en términos de una programación del sector público en el corto, mediano y largo plazo. Y yo les diría, hay un tema de estos temas que simplemente enumero son relevantes para comprender también el tema de los flujos y salidas de inversión extranjera directa. Yo los invitaría mucho a considerar un tema que en buena parte de América Latina y México nos cuesta muchísimo, ¿no? Y es comprender, yo diría, tal vez en términos de un debate, comprender la omnipresencia del sector público chino, ¿no? En términos de propiedad, en términos de estrategias, en términos de participación en una cantidad de variables, pero en términos cualitativos, ¿no? Nos encanta decir la zapatería micro de León va a competir con China, ¿no?
Bueno, pero ¿quién es China? ¿No? Digo, pongámosle, que es la indicación de este documento, pongámosle nombre y apellido, ¿no? Y entonces, claro, cuando le ponemos al competidor chino un nombre y un apellido de una empresa, pues uno se encuentra que o es pública, en algunos casos las empresas también son privadas, hay un auge y crecimiento del sector privado, pero en donde la propiedad, en el mejor de los casos, en muchos casos, tiene una enorme zona gris, ¿no? Mi experiencia, después de docenas de entrevistas en China, en la electrónica, en autopartes automotriz, en la cadena hilo textil confección, es que la pregunta inicial, cuando empezamos con estas aventuras de preguntar, bueno, ¿y esta empresa de quién es? ¿No? ¿Es pública o es privada? Y uno hacía la pregunta a 5 personas en la misma empresa y nos encontraba con 5 respuestas, ¿no? Pues es del municipio, es del gobierno central, es del CEO, no es de los trabajadores, o es de otra tercera o quinta parte, ¿no? Y uno después de un rato se entera que la pregunta no es muy inteligente, ¿no? Es decir, hay una zona gris enorme y eso es parte, yo les diría, a mí me parece, del éxito de China, poco a debate. El Banco Mundial, otros dirán, eso es lo que hay que reformar en debates actuales sobre reformas, eso es lo que hay que reformar, diría North y muchos otros del institucionalismo, eso es lo que hay que hacer más transparente, las relaciones de propiedad, quién toma las decisiones, cómo las toma, etcétera, para que con mayor transparencia China se reforme hacia un modelo diferente. Parte de una discusión. Mi interpretación es que como resultado de esta falta de transparencia y un sector público en donde los municipios, las provincias, las ciudades y el gobierno central, todo esto y formas de propiedad y relaciones formales e informales entre estos 4 actores, generan, desde nuestra perspectiva, de quién es esta empresa, pues una gran incomprensión, ¿no? Bonito se dice, pues una poca transparencia, ¿no? Yo diría que esta poca transparencia es un pilar muy significativo de las reformas y de estas instituciones transicionales chinas en las últimas décadas. Relevante, pero muy relevante, como veremos, para los casos de la inversión extranjera directa china en la región. Si no comprendemos, yo diría, esta omnipresencia cualitativa y cuantitativa del sector público en China, no solo el gobierno central, sino que de la ciudad de Pekín, que es el propietario único de BAIC, ¿no? Es el principal productor de autos que produce más autos que todo México, ¿no? Simplemente yo diría que en México hoy en día el tema no lo comprendemos, ¿no? Si alguien hoy en día, no que discutiéramos el tema del salario mínimo, sino que discutiéramos, oye, ¿y qué tal si la Ciudad de México se pone a producir autos? No les diría de qué nos abusaron, ¿no? Bueno, repito, SAIC, BAIC, BYD y muchos otros son propiedad pública en un sentido con muchos matices y grises, ¿no? Entonces, enfatizo el tema porque lo veremos en un momento, ¿no? Debates actuales relevantes al 2014 en la administración de Xi Jinping sobre una mayor orientación hacia el mercado interno, un proceso masivo de urbanización, salir sin dejar, salir de exportaciones con base en segmentos de cadenas de valor bajos, ¿no? Eso no significa que China va a dejar de exportar postres de la Virgen de Guadalupe, sino que va a seguir haciéndolo y además pues, va a importar y producir y desarrollar tecnología en telecomunicaciones, en autopartes, en automotriz y en muchos otros. Pero ojo, sí,
empieza, y lo ha hecho en los últimos años, de exportar ciertos segmentos basados exclusivamente en fuerza de trabajo barata, en la cadena hilo-textil confección, masivamente, por ejemplo, hacia Vietnam y otros países asiáticos, en donde hay todo un debate si eso genera nuevas expectativas y respiros para segmentos que México en los últimos años ha venido perdiendo. En ese contexto, yo simplemente les recuerdo, China ha venido creciendo 13, 14 veces más en términos del PIB per cápita en las últimas 3 décadas, 13, 14 veces más que México y buena parte de América Latina. China, lo hemos visto al hartazgo, se ha constituido con relaciones diplomáticas o sin relaciones diplomáticas entre el primero, segundo o tercer socio comercial de prácticamente todos los países latinoamericanos. En muchos países, en Brasil es el primero, en otros países, por ahí puede ser el tercer o cuarto, pero ya no es, comentamos hace un par de semanas, incluso con países que no tienen relaciones diplomáticas con China, cada vez es más difícil el debate y la discusión de tengo una estrategia comercial de inversión, incluso política con China o no. Yo diría la actitud de China que recientemente es, pues ese es tu problema, ¿no? Soy tu segundo, tu tercer socio comercial, no me quieres reconocer diplomáticamente, está bien, cuando tú digas, ¿no? Creo que han cambiado temas, ¿no? Yo les recuerdo un creciente déficit comercial de América Latina con respecto a China. China se ha constituido entre el segundo y tercer socio comercial de la región, incluimos a la Unión Europea como un todo, todavía el tercero, en breve el segundo como región. Y yo les diría ya en temas con un poco más de puntualidad, con una serie de problemas, ¿no? Es decir, sí, yo diría una serie de análisis de crecimiento, lo que señalaba hace un momento y que se recoge creo que muy bien en los documentos de la red y del Sechimex en los últimos años, de Bolivia, Argentina, Cuba, Venezuela, México y muchos otros. Sí, el comercio con China ha crecido, o con un creciente déficit comercial, y segundo, con una estructura que en el corto y mediano plazo pareciera ser de difícil sustentabilidad. Y volvemos a viejos temas de teoría del desarrollo con Raúl Prebisch, la CEPAL y muchos otros. Es decir, China hoy en día está exportando productos de alto valor agregado, de nivel tecnológico medio y alto, muy significativo. Ustedes verán desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, casi 60% de las exportaciones chinas pudieron catalogarse como de nivel tecnológico medio y alto. Las exportaciones de América Latina a China, sin embargo, llegan al 3 o 4%. Detrás de eso, lo hemos analizado con bastante detalle, pues lo que tenemos es que, bueno, México y América Latina, veremos el caso de México en un momento, América Latina exporta soya, minerales, cobre, carne y otros productos con poca transformación, poco valor agregado, ¿no? Es decir, esto genera una problemática estructural más allá del crecimiento que en los diferentes países se ve de forma más significativa o menos, pero yo diría es una constante de las movidas a Mexicali en la región. Un tema estratégico, importante, donde además yo diría con todo respeto, el primero que comprendería que esto no funciona es China. Es decir, si China tuviera una relación comercial de esta índole con Estados Unidos, con Japón o con otros países, diría, oye, a ver, acá esto se tiene que resolver como ustedes gusten, pero en el mediano plazo no podemos seguir con estas brechas tecnológicas que tienen una multiplicidad de implicaciones. Por último,
último, yo les recuerdo un par de aportes interesantes que en Gallagher, la inserción, un tema de investigación relevante, la inserción de China en términos no solo de comercio, no solo de inversión, como veremos en un momento, sino que también de financiamiento, ¿no? Según estos autores, hacen un trabajo ahí muy puntual y que habría que actualizar, ver por países, etc. China incluso se ha convertido en una fuente de financiamiento muy relevante para la región. En algunos años ha sido mayor el financiamiento chino que la suma del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, ¿no? De nuevo, por países, productos, con proyectos específicos que habría que revisar. Interesante también la concentración y las implicaciones de la concentración de las exportaciones latinoamericanas a China y sus implicaciones en otros temas, me parece importante. Y ya entrando en materia del tema de los flujos y salidas de inversión extranjera a China, yo les recuerdo, China, según la UNCTAD, en los últimos 2 años se ha convertido en la tercera fuente de salidas de inversión extranjera a nivel global, después de Estados Unidos y de Japón. Y por último, un tema, tenemos ahí un par de publicaciones al respecto, enormes diferencias y discrepancias realmente significativas en términos de estadísticas, de comercio, de inversión y muchas otras cosas. Yo les recuerdo, China sigue temas políticos, estratégicos y de otra índole, por ejemplo, considerando a Hong Kong, como, por supuesto, parte del territorio chino, pero estadísticamente no. Entonces nos encontramos con detalles como que Hong Kong, que es el principal socio comercial de China, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues es como si dijéramos, pues el DF es el principal socio comercial de México, ¿no? En términos de flujos de inversión extranjera, Hong Kong juega un papel muy relevante, muy sensible, además, políticamente, en donde se permiten una serie, yo les diría, de transacciones, en algunos casos lógicas, racionales, otras corruptas, que no pasan por el fisco y muchas otras cosas. No los voy a aburrir con el tema, pero claro, si no incluimos Hong Kong, las salidas de inversión de China se reducen prácticamente a la mitad. Eso no significa que China no tenga salidas a otros países, pero dimensiona un desempeño diferente, ¿no? Sobre el libro, yo les recuerdo, es un esfuerzo conjunto sobre 5 países, ¿no? Es decir, es un documento donde se analizan 10 empresas, 2 empresas en 5 países, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y México. Podríamos después discutir si son los mejores, etc. Hoy por hoy tuvimos capacidad de hacerlo sobre estos temas, ¿no? Yo les diría también que es un documento, de nuevo, propositivo, que busca integrarse en estas discusiones, y yo les diría, con las letras chiquitas, con una crítica implícita y explícita a análisis e investigaciones macroeconómicas altamente descriptivas y de análisis yo-yo, ¿no? Es decir, el comercio de China con América Latina en marzo del 2000X subió 15%, y yo ya saqué información en abril y bajó 12%, y en marzo o en mayo volvió a subir 15%, y entonces tenemos, pues de nuevo, cantidad de análisis yo-yo, donde uno al final termina más confundido que alcanzado, ¿no? Entonces, la intención es salir de esta visión macroeconómica agregada, comercial, en la inversión que se recoge en buena parte a nivel nacional en los estudios del CECHIMEX y de la red, e irnos al otro extremo, ¿no? Decir, oigan, a ver, empecemos a entender un par de casos. De ninguna forma buscamos plantear que estos 10 estudios se pueden generalizar para la comprensión
de la inversión extranjera directa china en la región o en México, por los estudios de caso. No. Pero empecemos con una discusión más allá de una visión agregada, donde uno después, de nuevo, las cosas bajan, suben, etc. ¿Qué es la inversión extranjera directa china? ¿Cuáles son sus dificultades, como decían por ahí, hoy? Es decir, al 2014, y como veremos una serie de puntualizaciones en términos de propuestas. Entonces, integrarse a un conocimiento creciente en la región sobre China. 5 grupos de trabajos, un grupo de, yo les diría, de investigadores que no por primera vez se enteraron que existía China, es decir, la gente que participa en cada uno de los países viene trabajando sobre estos temas desde hace un buen rato, y es la única forma de hacerlo, porque si ustedes han hecho trabajo sobre, y a nivel micro sobre China, y bueno, la mayoría de los casos, la mayoría de las empresas son bastante reacientes a tener este tipo de contactos, que en un principio lo único que les puede generar pues son problemas, ¿no? Tienen su dinámica estrategia empresarial y pues después por ahí sale una publicación que dice algo que no les conviene, etcétera, etcétera. Y particularmente para el caso de las empresas chinas, ¿no? Entonces, no es de que hoy uno toca las puertas de la empresa y te las abran y te digan que se toma, ¿no? Es un largo proceso de conocimiento. Para el caso de China, pues verán, digo, el caso de México, verán empresas que han participado acá en el CECHIMEX y en el ciclo de conferencias, Giant Motors de Latinoamérica y Huawei, que han estado presentes participando de diferente forma. Entonces, a lo que voy es que me parece que el equipo de trabajo es un equipo de trabajo que está inserto, integrado en debates, discusiones desde hace un buen rato. Un par de estadísticas para entrar a los casos de estudio, ¿no? De nuevo, China, entonces, más allá de problemas estadísticos, pues sorprendentemente no es, después de Estados Unidos, no es solo el segundo receptor de inversión extranjera directa, es decir, en el 2012 recibió más de 121 mil millones de dólares de inversión, recibió, sino que a lo que me concentraré es en la segunda parte del cuadro, ¿no? Es decir, la salida de flujos de inversión de China, que como ven ha aumentado verdaderamente en forma muy significativa, y yo destacaría la segunda línea de esta segunda parte, es decir, la relación entre la OFDI y la IED, ¿no? Que en 2012 representa alrededor del 70%, es decir, China sigue recibiendo inversión extranjera directa y está exportando capital en forma cada vez más significativa. En el documento se analiza de que la expectativa es que en alrededor de unos 3 años este coeficiente será superior al 100%, es decir, que China exporte más capital de lo que atrae. Ojo, eso no significa que China no va a dejar de atraer inversión, sino que tiene reservas, condiciones macroeconómicas, programas y una serie de otros objetivos que van a permitir esto, ¿no? Yo les recuerdo, de nuevo, chusquedades, uno diría, en fin, de las estadísticas, etcétera. Acá la fuente siempre es muy importante. Fuente MOFCOM es diferente a la fuente Secretaría de Economía, es diferente a UNCTAD. Sobre eso se puede hacer una tesis de licenciatura, maestría o doctorado, ¿no? Según el MOFCOM, en ciertos años, tan solo los 2 paraísos fiscales de las Islas Caimán y las Islas Vírgenes representaron más del 80% de la IED a América Latina, ¿no? Entonces, empezamos con detalles muy significativos y hay fuentes diferentes. Personalmente por ahí he trabajado con otras fuentes como Thomson Reuters que reportan las entradas de capitales según las empresas, ¿no? Entonces eso tiene diferencias relevantes.
De nuevo, tomando al MOFCOM como fuente, alrededor del 15% de las salidas de flujos de inversión de China se concentran en América Latina, en algunos años mucho más, en algunos menos, pero es un destino importante la salida de capitales. Fuente CEPAL, relativamente reciente, ellos reportan, registran entradas en América Latina de capital chino de alrededor de 40.000 millones de dólares en 2012 y como verán el caso mexicano brilla por su ausencia, ¿no? Es decir, China está invirtiendo y es parte de la presentación final en un grupo de países, en algunos en forma muy significativa, Brasil, Argentina, entre otros Venezuela, y en otros no es coincidencia como veremos en un momento. Terminaría esta parte de antecedentes destacando un trabajo personal que he hecho con otra fuente de otro banco de datos, esta de Thomson Reuters, en donde, y lo hemos presentado acá en el Sechimex y en este ciclo de conferencias, destacando que alrededor del 83-84% de la inversión extranjera directa china 2000-2012 en América Latina tiene como propiedad al sector público, ¿no? Y eso la hace cualitativamente diferente a la de cualquier otro país, ¿no? Es decir, la IED proveniente de Estados Unidos, Alemania, Japón, llega al 2%, pública, llega al 2 o 3%. La China es muy significativa e incluso en los casos privados, si le rascamos, encontraremos vínculos y lazos, diría alguien desde China, naturales de las últimas décadas, vinculadas a estas empresas. Es un tema político, económico, estratégico y hasta legal. Al Banco Mundial le está generando canas verdes. ¿Qué hacer? Pues pronto con este aumento de las inversiones públicas, de nuevo, a estos diferentes niveles. Les recuerdo, institucionalmente es fundamental entender que, de nuevo, China hoy en día todavía mantiene una cuenta de capital cerrada. Es decir, la UNAM tiene ahí un centro de estudios mexicanos, invento, pero si por la razón que fuera empezaran a generar grandes ganancias y quisieran transferirlas a México, pues tendrán que pedir permisos, tendrán que ver cómo obtienen el capital, etc. ¿No? Es decir, desde China, cualquier empresa pública o privada que quisiera transferir ganancias, lo que ustedes quieran, capital, fuera de China, requiere de un permiso. Entonces eso es una diferencia significativamente diferente a la de cualquier otro país. Hay un grupo de estrategias desde los 90s y muy explícitas y muy agresivas, yo diría, en la actualidad, bajo este lema de Going Global Strategies, que invitan e empujan a las empresas chinas a invertir fuera de China. De nuevo, estamos hablando de reservas de 3.5 trillones de dólares, y no es, 3.5 billones de dólares en español, perdón, y no es una suma irrelevante, ¿no? Y muy relevantes son los filtros que existen institucionales que permiten la salida de capital. Yo siempre digo, y para el que no entienda, y el que no cumpla con estas listas positivas de productos, procesos específicos, no. Es decir, tú tienes que cumplir con una serie de requisitos para adquirir una empresa, hacer una inversión nueva, etcétera, etcétera. En un diálogo institucional con un grupo de instituciones que en el estudio se detallan con cierto detalle. Algunos resultados, me voy a pasar relativamente rápido los casos de Argentina y otros para detallar un poco más el caso de México, pero de nuevo yo los invito a leer estos documentos. Hay yo les diría, un interés
no llegamos a una metodología común, pero hay un interés de una serie de aspectos comunes en los 5 países y los 10 estudios realizados en términos, yo les diría, en términos cuantitativos, porque en términos cuantitativos en algunos casos se logra, en otros no. Con la pregunta cualitativa, ¿es la inversión extranjera directa china en América Latina para estos casos con nombre y apellido, con base en procesos y productos específicos, es cualitativamente diferente a la inversión de otros países o no? No diría coloquialmente, es más de lo mismo, o China nos va a sacar de todas las barrancas en las que nos hemos metido en las últimas décadas, o peor, pues nos va a hundir en la barranca donde por ahí alguno logró sacar la nariz, en términos de encadenamientos hacia adelante, hacia atrás, en términos de generación de empleo, de procesos de ciencia y tecnología, etc. Esto se logra en los respectivos casos, en algunos casos más, en algunos casos menos, ¿no? En el caso de Argentina, de nuevo, esto lo voy a pasar bastante rápido para concentrarme un poco más en el caso de México. En el caso de Argentina se estudian un sector, dos empresas, la CNOOC y Sinopec, dos empresas sobre todo vinculados a la energía, que puede ser, por cierto, de alta relevancia para la discusión actual en la segunda fase sobre proyectos en energía en México, qué es lo que están haciendo en otros países como Argentina, es decir, están acumulando experiencias en diversos países, ¿no? En los dos casos que se estudiaron, uno energía, otro el caso de Huawei, son inversiones relativamente recientes. El de Huawei, igual que el de México, inició en el 2001, las otras son mucho más recientes. Y yo destacaría lo que los autores señalan en forma interesante. Ellos hablan ahí de una brecha cultural y en términos de la cultura empresarial de estas empresas y sus dificultades para integrarse en la cultura empresarial argentina, ¿no? Lo dejo así, los invito a revisar. Segundo caso interesante me parece el caso de Brasil, dos sectores también muy diferentes, un caso poco conocido pero muy relevante también para México, también para la Comisión Federal de Electricidad, State Grid, una empresa pública que ha realizado muy significativas inversiones en Brasil para la distribución de electricidad, ¿no? Que en la actualidad ya tiene alrededor de 10.000 kilómetros de cableado comprado y nuevo para la distribución, sobre todo entre un grupo de grandes ciudades, y el caso de Lenovo, más conocido en el ámbito de PCs, laptops y muchos otros, ¿no? En forma interesante, hay un grupo de otras empresas también en el sector automotriz, como el caso de Cherry, al que volveré en un momento, y en general hay, a diferencia de otros países, una dinámica muy interesante entre las instituciones públicas brasileñas y estas empresas, diferente al caso de México, diferente al caso de Argentina, entre otros, ¿no? El caso de, esto lo dejo, el caso de Perú, se analizan dos empresas muy significativas en Perú, sobre todo en materia, en el ámbito, en el rubro de materias primas, una Chinalco, bien diferente a lo que se conoce de las empresas mineras chinas en Perú y en otros casos de América Latina, que reflejan un rápido proceso de aprendizaje de las empresas chinas, buscando sobrellevar una cantidad de escándalos que han tenido estas empresas en Perú y en otros países, ¿no? Y el caso de China Fishery Group, que se ha convertido, comprando empresas pesqueras peruanas, que se ha convertido en el principal
actor en la cadena del pescado, particularmente exportando diferentes tipos de pescado y sobre todo harina de pescado, que es un insumo muy relevante para diferentes cadenas en Chile, ¿no? El caso de Uruguay, bien interesante, también dos empresas, sobre todo vinculadas al sector automotriz, y de nuevo yo diría desde una perspectiva mexicana interesante en cuanto a la necesidad de mayor preparación también y de acompañar a las empresas chinas en su preparación, en sus inversiones. El caso de Chery lo conozco personalmente hace mucho tiempo. Chery decidió invertir en Uruguay, yo lo recuerdo no por el mercado interno uruguayo muy pequeño, sino que claramente en algún momento se empezó a invertir o en México o en Uruguay y les pareció que el mercado uruguayo era mucho más transparente y menos complicado. Es decir, invertir en México requería de una serie de normas de origen, de una serie de reglamentaciones dentro del TLCAN, invertir 100 millones de pesos, producir 50.000 unidades en 3 años, etcétera, cosa que en Uruguay no requería. El objetivo era claramente vender autos no necesariamente en Uruguay, sino que exportarlos a Chile, ¿no? A Brasil, perdón. Los brasileños muy rápidamente, después de un par de meses, les dijeron, si quieres vender en Brasil, produces en Brasil, ¿no? Entonces, la planta, la inversión está en cuestión. Chery ha invertido también en Brasil y seguramente esta inversión estará en cuestión. El caso de México, ¿no? Yo les recuerdo, China, segundo socio comercial de México desde hace más de 10 años, particularmente yo les recuerdo en el ámbito del comercio, tenemos una relación de 10 a 1 importaciones versus exportaciones. Tenemos también en el comercio una brecha tecnológica muy sustantiva, no tan dramática si ustedes quieren como el resto de América Latina, pero noten el nivel tecnológico de las importaciones que realiza México de China versus las exportaciones, ¿no? En términos también de la inversión extranjera directa, fuente Secretaría de Economía, la inversión es, diciéndolo diplomáticamente, discreta, ¿no? Es decir, ni ha aumentado, ni es significativa y acumulada para este periodo 99-2013, informaciones hasta el 13, es del 0.1%, ¿no? Y de nuevo no se vislumbra en los últimos años una tendencia alza por el sur, por ahí baja, etc. Hoy por hoy, enorme brecha con nuestro segundo socio comercial que por diversas razones al 2013 no se incrementa, ¿no? Yo les recuerdo, relevante para el caso de México, se han hecho esfuerzos importantes por parte de México, Secretaría de Economía, organismos empresariales en los últimos años. Yo les recuerdo, México tiene una asociación estratégica de hace más de 10 años con China, se escaló el año pasado a una integral, por ahí he preguntado por algunos, bueno, ¿y eso qué es? No he encontrado respuestas puntuales, ¿no? Y hay una serie, yo les diría, de mecanismos relevantes en la relación, particularmente desde el 2013 la relación política ha mejorado y yo les diría tenemos una inflación ahora de grupos de alto nivel, ¿no? Hay un grupo de alto nivel empresarial, ¿no?, que se reunió hace un par de meses, no se han sabido muy bien resultados, objetivos, etc. Hace 10 días hubo un grupo de alto nivel en inversiones, la máxima autoridad de la comisión, esta National Development Reform Commission, una comisión probablemente en términos estratégicos de la más relevante, estratégicos económicos, la más relevante en China, un encuentro con Luis Videgaray y con un grupo de altas autoridades en la Secretaría de Hacienda sobre todo, ¿no? Entonces yo les diría, formalmente contamos con un instrumentario institucional aparentemente adecuado e interesante.
En el estudio y en el libro se analizan dos casos bien diferentes, uno el caso de Huawei y el otro de esta empresa Giant Motors de América Latina. Los invito de nuevo a revisarlo, creo que un análisis apasionante, interesante, más allá de visiones macroeconómicas y recetas, repito, por ahí en muchos casos poco a poco. Huawei, una empresa muy interesante, en fin, casi 170.000 trabajadores a nivel global, crecientemente, como más de la mitad de sus trabajadores están fuera de China, se considera como una empresa global y no necesariamente china, con enormes dificultades, bloqueo explícito por parte del legislativo estadounidense para invertir en China. Se hace referencia ahí a un bonito documento sobre las razones de este bloqueo, ¿no? Y se presume que Huawei tuvo vínculos porque su fundador en algún momento trabajó en el ejército chino, por lo cual pudiera tener vínculos con el ejército. Muy bien, no soy abogado, no se demuestra nada, ¿no? Está en la ciudad de Shenzhen, por lo cual pudiera recibir financiamiento de la ciudad de Shenzhen. No se demuestra, y el resultado final es: no queremos esta empresa en Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional. Un documento que los invito a leer, porque es muy fuerte. Siempre digo, ahí no se demuestra nada. Digo, lo que sí está demostrado es que la NSA, eso sí se demostró, entró a Huawei y a muchas otras empresas en forma abiertamente ilegal. Entonces, debate se ha convertido en la número uno a nivel global en menos de una década, sobrepasando a un grupo de empresas realmente importantes en el rubro. Y claro, es, uno diría en términos cualitativos, una empresa que uno no vincularía con China, ¿no? Es decir, más del 50% de la fuerza de trabajo de esta empresa se dedica a procesos y productos de ciencia y tecnología. Explícitamente buscan excluir procesos de ensamble, como uno se imaginaría que se realizan estos procesos a la iPod y muchas otras, ¿no? En el caso de México es bien interesante porque en menos de una década se ha convertido en el principal proveedor de todas las competidoras de telecomunicaciones en México, ¿no? Entonces, mientras que el Telcel y Telefónica y Nextel se quitan los ojos y las vestiduras, etc., el que provee todo eso es la misma empresa. Bien interesante, temas de estudio adicionales, implicaciones que esto tiene a nivel global. Las telecomunicaciones no terminan en una frontera con Estados Unidos, ¿no? Y en donde en Estados Unidos esta empresa tiene prohibido, bloqueado participar, no es un caso. Entonces, con implicaciones en América Latina realmente importantes, y yo les diría, de lo más relevante, con eso terminaría en un momento, de lo más relevante es una empresa en plena expansión que tiene su central, su oficina, sus headquarters acá enfrente, en Santa Fe, con alrededor de 1.600 trabajadores, pocos en ensamble. Por primera vez en América Latina, creo, tiene ahora una serie de actividades con otra empresa, no ellos directamente, con 200 trabajadores en Jalisco. Tiene su centro de operaciones de toda América Latina en México y con enormes posibilidades de expansión. De nuevo, la parte de ensamble será relevante, pero no es el núcleo ni global, ni en México, ni en América Latina, con enormes necesidades de apoyo, ¿no? Diría, a diferencia de una empresa como la Volkswagen, que tiene 60 años en México, sabe perfectamente si las pinturas, el foco, el arnés, el motor, qué consigue, cómo consigue, etc. Esta empresa no, esta empresa está buscando, está conociendo, está haciendo proyectos con la UNAM, con la Facultad de Ingeniería, con el Tecnológico, y está aprendiendo rápidamente, ¿no? Hoy esta empresa requiere de
apoyos específicos por el sector público. En 10 años pues habrá aprendido lo que aprendió, y por esas razones pues se habrá quedado en México, se fue a Miami o se fue a Panamá o a terceros lugares con temas y problemáticas de visas, de proveeduría, de conseguir ingenieros con los requisitos que esta empresa requiere, etc. Por eso digo, y ellos están haciendo un enorme esfuerzo, hoy no saben cómo resolverlo, un enorme esfuerzo. Su interés no es solo desde México proveer a México y a América Latina, sino que tienen muy claramente, no es revolucionario, integrarse al mercado del TLCAN. El tema de las normas de origen, reglas de origen, conseguir proveedores, hoy en 2014 es un tema crítico. Giant Motors no es una empresa china, es un caso, yo les diría, de estas 10 empresas chinas en América Latina. Es una empresa mexicana con una asociación estratégica con una contraparte china. El principal inversionista de esta empresa pues no es cualquier irrelevante, sino que es Grupo Carso. Entonces estamos hablando de alguien de peso en el mundo. Han estado acá, los invito a revisar su presentación, con unas plantas con enorme capacidad de crecimiento a las afueras de Pachuca, en las ex instalaciones de Dina, y un caso muy interesante porque tienen un grupo de camiones, en general están generando algunos nuevos modelos, camiones pequeños para la distribución de productos, a la Bimbo, etcétera, en donde no necesitas 500 caballos de fuerza para estar parado en el periférico y estar parado en la colonia para bajar los panes o las tortillas o lo que fuera. Modelos bastante baratos y una asociación estratégica con el principal productor de camiones de este tipo, que nadie lo conoce. Claro, el 98% de las ventas de FAO Trucks, que no FAO de carros, ellos solicitan juntos, pero no revueltos, no nos metan en los problemas de otros, ¿no? Producen más de 2 millones de este tipo de camiones, sobre todo con ventas en China. Súper interesante, revisen el documento de un proceso de interacción con ingenieros expertos y en donde sorpresas da la vida. Por ahí la empresa china aprendió más que la empresa mexicana, ¿no? Es decir, procesos de envíos de partes que pues llegaban oxidadas, que no estaban bien empacadas, que requieren su tropicalización, donde tenían el motor debajo del asiento y pues claro, estás en Veracruz, que de todas formas hace 40 grados y traes 60 grados abajo tuyo, pues no, si hace menos 20 en Pekín, pues se agradece, eso en Veracruz no. Entonces, un proceso de intercambio y de inversión de ambas partes, que estrictamente, económicamente, no tiene ningún sentido. Pues es decir, invirtieron a largo plazo y en cualquier momento cualquiera de los dos podría haber dicho, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya te dije 3 veces que esto no me llega y sigo las mismas y quiero mal con los clientes. Y dirá la empresa china, yo vendo 2 millones de autos y de estas camionetas ligeras, light pickups, estoy en México con tus mugrosos 500 unidades que me salen el triple de lo que me sale en cualquier lugar, ya, ¿no? No, los dos profundizaron este proceso de aprendizaje con muy interesantes incrementos en la productividad, resultado de muchos de estos diálogos que ahí se plantean con bastante detalle, hasta lo que la empresa me permite recibir la información. Yo les diría, interesante es, uno, la empresa china FAO Trucks hoy ha logrado que Giant Motors
logra incrementar no solo la eficiencia y productividad, sino que el número de unidades que salgan en forma muy significativa. Tiempos de transporte que originalmente se tardaban meses y llegaban mal y abollados, esto es mucho más rápido, no uno. En términos estrictamente de transportes, la empresa y así se lo han dicho, y yo hablé con gente de Ford Trucks, ha implementado algunos de estos cambios en otros mercados de exportación, y yo diría desde una perspectiva mexicana de lo más relevante, esta empresa mexicana hoy en día, así lo dice, por más que creer, ¿no? Hoy en día está en capacidades de vincularse con otras empresas automotrices chinas para ofrecerle cumplir con las normas de origen y las reglas de origen que las empresas chinas requieren para exportar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es yo les diría un encanto espectacular, porque el gran problema para las empresas chinas es, por ejemplo, con un 62.5% que no tienen, ¿no? Para vender a Estados Unidos y a otros casos. Entonces son casos bien interesantes, ojo, no son todos, son poquitos, pero reflejan una tendencia, ¿no? Algunos resultados, y con esto termino, yo les diría, en fin, es interesante el aprendizaje, la velocidad del aprendizaje de las empresas chinas en América Latina y en México. Yo diría, China está haciendo en 5 años lo que países como Alemania, Japón y Estados Unidos han hecho en 100 años, ¿no? Ojo, con todos los problemas, contradicciones, inconsistencias, corruptelas y lo que ustedes gusten, ¿no? Es interesante, yo diría con mucho respeto, con mucho cariño, pero a diferencia de análisis macroeconómicos de colegas economistas y muchos otros, que después, claro, de 30 páginas o 500 páginas de un libro terminan que el análisis o que del análisis se desprenden políticas comerciales de capacitación y lo que está muy de moda, la política industrial, que pareciera un abstracto. Yo les diría, de este estudio, para el caso específico de México y varios otros, se desprenden, si le queremos poner de ciencia y tecnología industrial o comercial, el apellido no me importa, una cantidad de propuestas de política puntual. Es decir, estas empresas y la inversión extranjera directa china tiene requisitos y requerimientos hoy. En 5 años probablemente ya aprendió, para bien o para mal, tiene requisitos de capacitación, de generación de proveedores, de vinculación con sectores para cumplir con ciertas normas de origen que uno hoy, le hace ProMéxico, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, puede retomar o no. Les repito, más allá de un abstracto, todos, ¿quién está a favor de la política industrial? Y todos dirían, todos creen que se van todos de su casa y dicen, uy, ¿y eso con qué se come? ¿No? Hoy Huawei, Giant Motors tienen requerimientos y son proyectos interesantes. Ojo, la decisión pudiera ser, no queremos, no estamos interesados, no, está bien. Pero hoy vean los productos y procesos en los que se encuentran, ojo, muy diferente, un Ford muy diferente a la IBM y otros que tienen décadas de experiencia. Entonces debieran ser medidas, ahora sí que trajes a la medida para estas empresas y estos procesos y productos específicos. ¿Por qué no invierte? Yo les diría, para terminar, entonces, China hoy en día en México, ¿no? De nuevo, la expectativa es, se mencionan montos de muchos miles de millones de dólares, por ejemplo, en energía, explícitamente incluyendo empresas chinas en este sector, ¿no? Yo les diría, por un lado, hay una enorme falta de transparencia y de coordinación en el sector público, ¿no? Es decir, contamos con por lo menos lustros, si no es que décadas de experiencias en el sector público, académico, en organismos empresariales,
a agosto del 2014 no conozco un esfuerzo para decir, oye, pues vamos a juntar estas experiencias, qué funciona, ha habido fracasos muy importantes, hay que aprender de esto, hay casos interesantes con nombre, apellido, procesos, productos específicos. No, claro, es más cómodo decir, pues vamos a fomentar la inversión china, ¿no? Entonces es un profundo proceso de y ojalá que nos caiga y sorpresa, pues según las estadísticas de economía no nos cae, y yo diría por buenas razones ni nos va a caer, ¿no? Ojo, hay poca coordinación y hay una muy llamativa concentración del nuevo poder económico y político vinculado a China también por parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es decir, hay funcionarios de tercer y cuarto nivel, son los que están tomando las decisiones por encima del secretario de Economía, del director de Bancomex, de ProMéxico, de la gente en la Embajada de México y muchos otros, lo cual asombra, ¿no? Entonces, hace 10 días estuvo acá la gente de esta National Development Reform Commission, la preparación fue poca, los resultados parecían que son pocos y las expectativas crecen. Es decir, ante 3 encuentros del año pasado de los mandatarios de México y China, el próximo en noviembre, las expectativas son que esto empiece a generar resultados. Y hoy por hoy pareciera que hay un gran vacío. Hay casos fallidos de los cuales hay que hablar explícitamente y ver qué es lo que no funcionó. Desde mi perspectiva, el Sechimex ha hecho un esfuerzo interesante. Tenemos 3 documentos de este proyecto de propuestas de cooperación con más de 40 proyectos con nombre, apellido, presupuesto, contraparte china, mexicana, etcétera. Algunos de ustedes que están acá presentes han participado. También de la AMFE, ni hablar de ProMéxico Banco. Esto se tiene que socializar, evaluar y no puede quedar en manos de un funcionario de tercer nivel que pues el viernes de 6 a 8 le dirán, oye, pasado mañana sale y a ver qué te inventa, porque no podemos ir sin promesas, ¿no? Y entonces nos dirán, pues vamos, que China va a invertir en la producción de aguacates, ¿no? Híjole, pues hay 30 proyectos fallidos de aguacate en diversas formas. Esto hay que empezarlo a socializar, no se ha hecho, y terminaría entonces que la expectativa, yo diría, es de no sobrevaluar la inversión extranjera directa y el potencial de China en México, ¿no? Es decir, sí, seguramente por ahí habrá algún proyecto, seguramente algunas de estas empresas en energía se vincularán y comprarán, participarán con Pemex, con otras empresas en algunas de estas inversiones, pero generar expectativas de que China en el corto y mediano plazo invierta masivamente en México ante estas dificultades, más allá que en otros países, de Venezuela a otros, hay más reservas energéticas, hay una relación política internacional más larga, más clara, es más fácil. Entonces, no sobredimensionemos ni generemos expectativas que en el corto plazo no se van a generar. Hay mucho que hacer en el caso de estas 2 empresas. Ojo, hay muchas otras. Yo diría, pues empecemos a trabajar sobre esto en forma conjunta ayer, ¿no? Entonces, de nuevo, los invito a revisar el documento. Es un aporte limitado, pero con muchas oportunidades de profundizar y en un respetuoso diálogo con contrapartes públicas y privadas. Muchas gracias. Muy bien, pues abriríamos una sesión de preguntas y respuestas. Les pediríamos, por favor, si se presentan y hacen su pregunta muy concreto, tenemos casa llena y seguramente habrá muchos que quisieran participar. Entonces, ¿quién quisiera iniciar a preguntar? Por aquí haremos una colección de 3 preguntas y responderemos. A ver, por aquí, después acá la profesora. Hola, buenas tardes, me llamo Ana y soy del Politécnico.
Quisiera preguntarle sobre la relación que tiene China y bueno, actualmente los BRICS, que se ha estado juntando mucho con Rusia y quiere tener como más presencia en América Latina. Esa unión que va a tener, bueno, que ya tiene China y Rusia, ¿de qué forma va a afectar a América Latina? O sea, ¿hasta qué alcance puede llegar a tener? Gracias. Gracias. Bueno, felicidades, Enrique, muy interesante toda la conferencia. Soy la licenciada Sandra Tobar Curi, soy economista de aquí de la Facultad de Economía de la UNAM, soy arqueóloga y he estado participando en el seminario de las redes de América Latina, China y el Caribe. Y tengo tres preguntas que hacerte. Primero, en términos concretos, los riesgos y beneficios de la inversión de China en México. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente con este estancamiento en donde no solamente es la inversión de China? Estamos viendo que el sector de toda la producción en México ha recibido realmente diversos golpes, en donde ha habido un retroceso que yo quisiera saber desde tu perspectiva y desde el manejo de la mirada de China hacia México, riesgos y beneficios de invertir en este país. Otra pregunta rápida. ¿Por qué Chile está concentrando fundamentalmente más del 50% de la inversión de China en América Latina? ¿Qué es la mirada de China en Chile? Desde tu experiencia, por supuesto. Y última pregunta. Uno de los factores fundamentales que tenemos en materia de lo que es el miedo, de lo que existía aquí en México, se hablaba de la brecha tecnológica, pero ¿qué hay de las brechas salariales? El tema del salario es algo que nunca se maneja en todas las estrategias de desarrollo económico y de política industrial. Y yo creo que hoy, dentro de los procesos globales, no estamos hablando de lo que tendría que ser también la calificación de los salarios globales. Y en este sentido, ¿cuál es tu opinión? Y solamente. La OTE, como se dice en chino para los viejos conocidos. Yo creo que algo que sí es muy importante, que decía el doctor Russo, es este modus operandi que la gente no conoce. Es decir, la parte, digamos, nímida de los chinos, que se da mucho en las negociaciones también, creo que implica lo que he insistido por años aquí en el Politécnico, la creación de grupos realmente de gente que conozcan la forma de ser, porque a fin de cuentas la inversión extranjera directa pues es un mito, o sea, mientras no se crea formación bruta de capital fijo, le va a servir a la inversión extranjera, no al país receptor de entrada. Entonces, eso es una cuestión que lo sabemos. Efectivamente, así como ha criticado a la gente de la Cámara México-Alemana de Comercio, que por qué usan ellos las mordidas, pues los chinos saben hacer eso. Tienen tratos con el doble poder en Michoacán, en otros lados. Creo que esa forma sí será muy importante de que y que la gente se dejara en un momento dado aconsejar. Ese año se los dije, o sea, hay que mandar economistas, qué bueno que hay economistas, hay que mandar ingenieros, realmente, porque quienes hemos estado en China, lo hemos visto, sabemos que ellos van a buscar un beneficio para ellos, como decía el doctor Luce. La presencia omnipresente de China, no solo lo oficial, sino los Princeling, la corrupción también, que tienen mucho que ver en esta forma de la negociación. El comerciante, el industrial va a buscar una ganancia. Y allá sí tiene un apoyo atrás, que aunque ahora Xi Jinping empieza a hablar de que sí hay que combatir la corrupción, etc., está más dentro de la forma de ser. Es más aceptable, como en los países árabes, el backfish. Aquí la mordida está, pero ya la gente, pues el que sea más abusado saca más ganancias. Yo creo que eso es bien importante realmente, de que la gente sepa de que hay que entrarle, sobre todo los jóvenes, ante la cuestión del aprendizaje del idioma, el aprovechar las becas que da Sechimex, que da la Secretaría de Relaciones, para poder ir directamente allá y tratar
no de aprender ni de adaptar, sino ver qué nos sirve a nosotros. Porque la estructura de poder mundial no nos permite hacer esto, y eso no voy a hacer. Cuando yo trabajaba en la educación rural, queríamos hacer negocios con gente yugoslava, podemos hacer, y eso es lo que sucede ahorita, que mientras la gente de México, los tomadores de decisiones, nada más lo vean en su propio beneficio, pues va a ser muy difícil, como dice el doctor Petros. O sea, hay que ver una perspectiva de una forma de emoción diferente que vaya no nada más, porque nos van a ganar, son más abusados, mentira lo que decía Fox de que nos van a engañar como chinos. Entonces, pues yo creo que es muy importante en seguir puntualizando esto, no solo aquí, lo seguiré insistiendo en el Politécnico, tengo años que no me hacen caso, porque ahí son cosas donde creo que sería importantísimo que se diera. Gracias. Bueno, gracias. Miren, un par de reflexiones, ¿no? BRICS, Rusia, China y América Latina. En fin, ahí se están dando constelaciones nuevas y que yo creo que van a afectar en forma significativa cambios mundiales, ¿no? Es decir, el alejamiento de Rusia con la Unión Europea y Estados Unidos, muy importantes nuevos contratos y yo les diría relaciones estratégicas entre China y Rusia van a ser de la mayor envergadura económica, comercial, ojo también política, ¿no? Es decir, eso también tiene una implicación, digo, lo estamos viviendo en estos días, debates, discusiones ahí sobre Ucrania y cambios globales. Sobre el tema de los BRICS, yo ahí soy muy escéptico, para ponerlo bonito. Yo siempre digo, hay un lindo debate ahí, Alejandro Nadal escribía por ahí en la jornada, ¿por qué BRICS no se escribe con M, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para que se escriba con M los BRICS? Yo destacaría que se escribe con C de China, el resto es bastante, con mucho respeto y con mucho cariño a Brasil y a Rusia, son secundarios, ¿no? Es decir, en cualquier decisión importante se ha empezado a soñar sobre la posibilidad de un banco de financiamiento, pero en temas de reservas, etcétera, el que realmente tiene un peso ahí es China. Y yo diría con mucho cariño y con mucho respeto, China también ha sabido funcionalizar muy bien a los BRICS, es decir, cuando le conviene a China, pues es parte del G20, por ahí es parte de los países subdesarrollados, por ahí es parte del G8, del G5, de los BRICS, y cuando le conviene, pues es parte del G2, ¿no? Y entonces, pues ahí habla con Estados Unidos y Obama, y tú y yo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y nunca falta el que diga, oye, yo pues soy parte del G77, no, pues allá, yo estoy acá en otra discusión, ¿no? Entonces, está bien, yo no tengo nada en contra de los BRICS, pero he escrito al respecto explícitamente, me parece que hay niveles de países en los BRICS y en los G20, etcétera, y China tiene ahí un papel muy relevante, ¿no? El resto no. Riesgos de la inversión china en México. De nuevo, pues hay que saber qué se busca fomentar, y el argumento acá es la inversión china en el mundo y en América Latina es cualitativamente diferente a la de cualquier otro país, y eso tiene implicaciones. Es decir, si nos encontramos ante desastres como lo que estamos viviendo en la minería en el norte del país, ¿no? Y donde echaron 40,000 millones de toneladas, realmente me cuesta pensar lo que es eso, con no sé qué ácidos y con qué problemas y qué, ¿no? Claro, y si es de propiedad de la ciudad de Pekín, ¿no? Bueno, pues entonces pues yo quería discutir con el alcalde de Pekín, a ver cuándo te recibe para empezar, y si depende del gobierno central, pues a ver cuándo te reciben las respectivas instancias, y olvídate qué vas a negociar, cómo vas a negociar y cómo te va, ¿no? En términos, yo les diría, estrictamente políticos.
económicos. Digo, a los economistas nos encanta que la inversión extranjera y cualquier inversión es maximizadora de ganancias racional en micro. Pues no, lo que estoy tratando de demostrar es que acá hay una serie de filtros institucionales, programas, estrategias en el corto, mediano y largo plazo que maximizan todo menos necesariamente las ganancias. O sea, China necesita energía y está comprando, pues si alguien le dice, oye, te vendo un pozo, pues China está como los argentinos hace 20 años que iban a comprar una tele y decían, pues deme dos, ¿no? Pues entonces China dice, pues 3 cash y sin preguntas, ¿no? Entonces, y de una propiedad diferente en la mayoría de los casos. Esto no lo hace ni buena ni mala, ¿no? Y acá en el Sechimex y personalmente hemos hecho un gran esfuerzo de no caer en extremos de otras cosas, y portales, y Dragon Mart, no, pero hay que saber a quién se invita a su casa, porque de otra forma generas expectativas en donde inversiones iniciales pues son mucho más contraproductivas de lo esperado. Es que yo esperé que, no, pues es que tú no supiste a qué vengo, ¿no? Yo soy una empresa con estas características, vengo a esto, ¿no? Ah, bueno, pues no, pues sabes que entonces hoy no, en fin, entonces yo te diría riesgos, pues hay que saber con quién uno quiere establecer una relación o no. Nosotros en el sector académico y nuestro centro en muchos casos ha planteado con contrapartes académicas, hoy bajo lo que tú me propones así, no me interesa, no me parece ético, no me parece académico, no me parece sensato. Eso no significa que mañana nos sentamos bajo otras condiciones, ¿no? Pero mientras eso no se haga y uno piense que todas las empresas son iguales y no tengamos capacidad de comprender de dónde obtiene su financiamiento, quién define, cómo define, mientras no entendamos eso, las posibilidades de confusiones y de malos resultados son enormes, ¿no? Entonces, hagamos equipo con la gente, de nuevo, funcionarios, empresarios, academia y otra que ha venido trabajando. De otra forma ni se pueden discutir los riesgos, ¿no? El caso de Dragon Mart es un fantástico, buen y mal ejemplo, ¿no? No, es que el proyecto chino, pues dirán ellos, mira, acá mi proyecto es 90% mexicano y 10% chino. Híjole, entonces a ver, hay algo que no entendí porque pues, es el proyecto chino, ¿no? Y además con financiamiento, unos decían público y otros no. Y que, bueno, pues si es así, ¿y qué? Pues hay que empezar a concretar y no seguir con abstracciones que los chinos, esta empresa se llama Dragon Mart y no va a solucionar el tema del comercio desleal y migración al mundo, ¿no? Entonces nos encanta ahí estos abstractos y estos mitos de China, ¿no? Chile, ¿por qué? Pues claro, digo, ¿por qué invierte China en Chile? Por cobre, y porque es un país, yo les diría, poco complicado, ¿no? Es decir, no tiene las Canacintra, las Contamines, los textileros, jugueteros y muchos otros que implican una discusión, un debate que en otros países pues, no es de esas dimensiones. Chile ahí es un país más sencillo, más transparente y no tiene esta producción, estos empleos y estos debates que tienen Argentina, Colombia, Brasil, México y otros. Entonces, si el textil lo importas de China o de Estados Unidos, pues es bastante irrelevante en términos del Producto Interno Bruto. Brecha salarial es interesante acá, en fin, 2 empresas que no vienen, a ver, con inversión, con una visión estratégica México-China, pues que no vienen chinas, que no vienen a explotar la fuerza de trabajo barato. Digo, párense, resultó una experiencia hasta personal y cotidiana muy interesante, pues pararse ahí enfrente del corporativo de Huawei en Santa Fe, y pues uno se siente que está, pues no sé en qué parte de Asia, ¿no? De nuevo, ingenieros, gente
muy capacitada, no es Electrónica Pantera en Jalisco que está pintando arneses de colorcitos, ¿no? Está haciendo trabajo de marketing, de desarrollo, de tropicalización de ciertas tecnologías para el caso de México, para otros mercados, etc., ¿no? Entonces, la brecha salarial entre México y China se está reduciendo cada vez más. Sigue habiendo diferencias importantes. Huawei no es China, el que piense eso pues se lleva una sorpresa, pero digo, hay cantidad de estadísticas que señalan que la franja de la costa de China pues, está crecientemente con niveles superiores incluso salariales a México. Eso para algunos dirán que bueno, pues vamos a competir con fuerza de trabajo barata. Yo nomás les recuerdo que hay otros 500, 600 millones de empleos no de la costa que están en condiciones diferentes. Entonces, si nos queremos esperar a que China nos pase para que ahora sí nosotros podamos integrarnos a cadenas de valor que deje China, pues entre que faltan muchos en China y está Vietnam y está Indonesia y está Bangladesh, yo le diría, pues esperémonos, pero un buen rato, ¿no? Nótese la ironía, ¿no? Negocios, hacer negocios, digo, buena parte de esto, y lo hemos discutido ahí con delegaciones, empresas, con funcionarios de China recientemente, lo que tú mencionabas, Félix, se plasma en las licitaciones, ¿no? Y que es un tema muy relevante en el corto plazo, en las reformas y en lo que veremos en el sector energético. La dificultad, imposibilidad, falta de conocimiento, pero la verdad es que también un enorme temor por parte de las empresas chinas a participar en licitaciones, ¿no? Digo, más allá de, uno diría, la burocracia que requiere, pues que te envíen ahí no sé cuántos kilogramos de papel y te digan, pues ahí respóndele, y después te digan, no, es que en la página 25 pide página 2, 3, pusiste sí, pero era no y con eso saliste, ¿no? Entonces, bueno, detallitos. Pero detallotes importantes son, bueno, de hacer pública información sobre las empresas. Si estas empresas no hacen pública su información en China, pues te dirán, pues tú quién eres para pedirme la información ahora en México por un proyecto de 10 pesos, ¿no? No la hago por proyectotes con muchos más dígitos en China porque nadie me lo exige y tú ahora me lo estás pidiendo. Entonces, resultado, pues no hay una empresa que gane una licitación pública en México y en muchos otros países, ¿no? Es una relación entre los gobiernos, el sector público, por ahí son los mismos, por ahí son diferentes, complicada, ¿no? El famoso Guangxi, China siempre destaca mucho las características chinas, que me parecen respetables, importantes, comprensibles. Ojo, que le digo a los chinos, ojo, cuando tú vienes a México y a América Latina, bienvenido a las características mexicanas. ¿Cómo? Pues sí, digo, con el mismo respeto que tú me exiges integrarme y conocer, pues ojo, te exijo el mismo respeto para cuando vengas acá. Eso se complica en el medio académico, en el medio empresarial y público, y a veces son las expectativas de encontrar lo mismo en Shenzhen que en Querétaro. Y pues no, pues es que el tren rápido acá pues, se licita de otra forma, y aunque hables y le llores al gobernador y a los del PRI, a los de qué, pues acá es diferente, ¿no? Y entonces, ¿con quién voy? No, pues participa en la licitación. Pues no lo entiendo y me dicen que me junte acá con una empresa mexicana, pues no conozco a nadie, pues ¿qué quieres que haga? Yo lo hago solo, de financiamiento, y traigo mis trabajadores y te pongo la tecnología. No se trata de eso. Complicado, ¿no? Una cuestión que por ahí señalaba de esta cultura empresarial y por la cual yo les diría muchos proyectos México-China no se han concretado, ¿no? Y la expectativa de hoy a noviembre será
híjole, pues a ver dónde encontramos proyectos, ¿no? Porque pues, tiene que haber resultados, ¿no? Y tiene que haber algo que presumir en noviembre. Y oh, sorpresa, no se concreta, ¿no? Sí, pues en energía, sí. ¿Cómo, quién, dónde, en qué periodo, de qué monto, de qué forma? Silencio, ¿no? ¿Alguien más quisiera participar? Pues en lo que se decide, yo tengo una pregunta. Sergio Martínez de Chimex. Enrique, más allá de toda esta parte que ya mencionó Félix, tú acerca de que ha habido muchos esfuerzos y que pareciera como que hay una ignorancia en distintos sectores académicos y también del gobierno, lo cierto es de que, bueno, ya no es una sorpresa la presencia china. Y yo quisiera preguntarte hasta dónde realmente es una cuestión de estrategia geopolítica en el contexto de México con el Tratado de Libre Comercio y particularmente con Estados Unidos, para restringir que la inversión china llegue. O sea, porque pareciera como que se le cierran las puertas por mero desconocimiento, pero que están esos antecedentes del gobierno panista cuando se les acusaba a los chinos de que eran como langostas, que donde quiera que llegaban, arrasaban y se hacía toda una difamación acerca de esto. Ya lo dijiste, pues es un juego de competidores. Llegan los que ofrecen las mejores condiciones, pero otra cosa es si se les deja llegar. Entonces, concretamente el contexto geopolítico, hasta dónde se les deja, no se les deja, bajo el condicionamiento también de Estados Unidos por lo que representa para el propio país americano. Hemos escuchado una muy versada posición sobre las relaciones de China con América Latina. La pregunta que surge, ¿qué tendría que hacer América Latina frente a una situación de esta naturaleza? Gracias, buenas tardes. Ricardo Iglesias, de la Facultad de Economía. Enrique, qué bueno que has señalado toda la parte formal, pero al igual que sucede no solamente con China, sino con otros países, ¿qué podemos hablar de la economía informal, es decir, de la subterránea? Para ir más lejos, y ya sé que un botón puede ser mucho muestra una, pero por ejemplo, los 4 barcos que se tuvieron que detener en Colima y en Michoacán, con mineral de hierro, que se sacó de manera ilegal, que era de estos hoyos, no sé qué cosa, allí en Michoacán, manejados por el narco, por los templarios y no sé qué, los volúmenes impresionantes de millones o miles de metros cuadrados de madera explotados ilegalmente y que sí llegan a China sin pasar aquí por aduanas. Es decir, se habla de la parte formal de que todos los trámites que hay que seguir para sacar de México, que llegue a China y de China a México, pues qué casualidad que el mineral de hierro, miles y miles de toneladas, o sea, cientos de barcos, volúmenes impresionantes de madera, de arena de las playas, que también se ocupa para no sé qué otras cosas en China. Es decir, esa parte de la corrupción, del narco y de la baja economía y pues ahora sí que de la AMPA organizadísima, ¿cómo está contemplado y cómo se debe evitar? Muertes y ejemplos de eso están a la vuelta de la esquina. Y yo no he oído que en ningún momento se haya tocado ese tema, y es algo muy, muy grave. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Gracias. Sí, de nuevo, muchas gracias ahí por los comentarios. Temas de, en fin, el tema específico nuevo de la inversión extranjera directa, posibilidades de fomento, restricción, etc., ¿no? Yo diría, para no irnos por las ramas, si se quiere atraer inversión extranjera directa, esto es una responsabilidad mexicana del sector público, del sector privado, del sector académico, etc.
Yo diría desde una perspectiva china, las cosas están bastante bien, ¿no? Digo, la relación comercial es de 10 a 1, pues más está difícil, ¿no? Sería ahí, pues acabo de jugar ahí el Barcelona contra el León, pues ya 6-0, ya para. Ya, cualquier otra cosa es deshonrosa para los dos, ¿no? Inversión, pues, ¿para qué voy a invertir? Digo, como están las cosas, están bien. Digo, a menos de que tú tengas algún problema, y si no lo tienes, pues así nos seguimos, ¿no? Entonces, recuerdo discusiones ahí con el ex embajador de México en China, que decía, no, como es 10 a 1, China está exportando 10 y nosotros solamente 1, a China le interesa exportar esos 10. Bueno, puede ser, ¿no? Pero somos un mercadito de 60.000 millones de dólares, pequeño para el comercio total de China. De nuevo, no hay, yo diría en términos de inversión, México tiene que hacer un enorme esfuerzo. México tiene la ventana de oportunidad que se va a ir cerrando, porque la contraparte china, y hemos estado haciendo estudios para Guatemala, Costa Rica, etcétera, pues uno diría la paciencia política de China pues también tiene sus límites, ¿no? Digo, tuvieron relaciones diplomáticas, las iniciaron con Costa Rica hace 5 o 6 años, le dijeron, Costa Rica, ¿qué quieres? ¿No? Ahora sí que la lista es Santa Claus. Se vale soñar, ¿no? Un estadio, una carretera, una refinería, 5. El estadio, dijeron, yo te lo pongo, yo te lo pago, yo pongo los precios de trabajo, yo por 12 meses, 11 lo terminaron. La refinería, híjoles, pues ya se metieron grupos ecológicos, dijeron, ¿para qué? Es un desastre ecológico. Llevan 5 años donde China dice, mira, una de estas refinerías las pongo en un fin de semana, no me generas las condiciones. Pues, tú me dijiste que querías, pues si quieres otra cosa, pues otra cosa. Pero insistes y no logras ejecutarlo. Otra autopista también que pasa por humedales y quién sabe cuánto. Pues los chinos dicen, pues acá está el cheque, pues úsalo, ¿no? Llevan 5 años, dicen, ¿sabes qué? Pues ya, ¿no? Entonces yo a lo que me refiero, caso de Costa Rica, a lo que me refiero es, México con China tiene un bono político por una buena relación política entre los dos mandatarios. Es más, hasta sus esposas se han de tener mucho que contarse y tienen películas y canciones. Está bien, lo digo, de eso vive también una relación, pero tienen el tiempo contado. Si después de un año no pasa nada, pasan 2 años y ¿qué pasó? No, pues no pasó nada. Pues ya el tercero van a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo acá 35 países que están muy interesados. Y pues tú sigues pensando en un profundo hondo, ¿no? Pero pues no veo un proyecto serio de nada, ¿no? De nuevo, nunca digas nunca, pero no se percibe a agosto del 2014 una discusión medianamente seria sobre proyectos de inversión en un viaje que va a ser en un par de meses. Llama la atención, y no porque no haya nada, sino que porque los que toman las decisiones no tienen capacidad de convocatoria, no tienen interés. Es todo tan secreto que ni al secretario de Economía, ni a Relaciones Exteriores, ni a la Embajada, ni a ProMéxico le hacen mucho caso, ¿no? Y eso a decir de estos propios funcionarios. Entonces, pues esta iniciativa mexicana hoy por hoy no se ve. De nuevo, sí, vamos a traer China y va a ir y va a venir y no faltará el loco del pueblo que digo, pues sí, ya se vieron no sé cuántas veces, ya me prometieron que la carne de cerdo y el tequila, pues no lo veo. En China, no. Y el cuento lo conozco hace 5 años, ¿no? Y estuve presente hace 3 años en la penúltima binacional, cuando el secretario de Relaciones Exteriores chino prometió que en la próxima reunión iba a haber carne de cerdo mexicano en Pekín. Pues no me ha tocado, ¿no? Y siguen prometiendo, siguen, etc. Entonces, la responsabilidad y la bolita está en México, ¿no? Y me temo que en manos de
probablemente muy buenos macroeconomistas, ¿no? Especializados en las reformas, pero que de China pues saben poco y de proyectos chinos saben menos y de empresas y proyectos que ya se han realizado y fracasado pues mucho menos. Y estaremos para variar ante bomberazos, pues oye, sale mañana, ¿qué? Híjole, pues, oye Juanito, ¿por qué tenemos pues ahí? Y sale minerales, ¿no? Y uno dirá, pues capaz, ¿no? ¿Qué hacer en América Latina y China? Es un tema aparte, hay una agenda interesante, yo creo, con lo de CELAC, en términos de América Latina, esta cumbre de estados de América Latina y el Caribe, pero no está fácil porque no hay una mínima conciencia de los objetivos, los intereses de China, y ojo, yo les diría un diálogo serio con todas sus implicaciones, es decir, si quieren mantener un diálogo y una negociación, pues ahora sí que hay dos extremos, ¿no? Y hay que considerarlos. El extremo es decir, oye, hoy, bajo estas condiciones, no, y no pasa nada, no significa mañana nos volvemos a encontrar, pero decir, oye, a ver, te ofrezco financiamiento, y es un caso no muy lejano que se presentó y ahí está en la mesa el año pasado, te ofrezco financiamiento con una tasa de interés de mercado, etc. Ojo, la letra chiquita, ¿no? Tienen que ser proveedores chinos, tienen que ser fuerza de trabajo china, tienen que... Es que pues eso constitucionalmente no puedo hacer uso de eso. Te agradezco mucho, sé que de todo corazón, hoy no puedo hacer. Entonces, más que seguir generando, China ofreció $1.000 millones a México y no faltará el loco del pueblo que pregunte, ¿y qué pasó con ese financiamiento? No, pues un año no se hace uso, 2 años tampoco. Pues es que no se puede hacer uso, entonces cancelemos opciones, ¿no? Entonces, hoy así no, hoy tal vez empresas chinas no puedan participar en licitaciones. Bueno, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues tienen que trabajar con empresas mexicanas o no pueden participar en licitaciones por cuestiones legales, por cuestiones culturales. O, ojo, más interesante, hay que capacitar a las empresas chinas para participar en licitaciones. Pues ahí sí se habla entonces para la embajada, para ProMéxico, para muchos otros, es decir, un curso de cómo se participa en una licitación. Pero claro, eso ya es más chamba que decir, pues vamos a fomentar la inversión china y sorpresa, pasa o no pasa. Tema final ahí de economía formal, informal. Digo, acá en el ciclo de conferencias hemos tenido múltiples conferencias, incluso yo siempre recuerdo ahí con mucho cariño esta ponencia que tuvimos ahí de los Marco Polo de Tepito, ¿no? Que es un caso importante de relaciones empresariales, comerciales, los primeros que empezaron hace décadas y lo siguen haciendo en 2014. Ojo, en ámbitos mucho más, a ver, que formales. Yo les recuerdo que estuvo Efraín Calvo, que actualmente es el representante del COMSE en China y también de otro organismo empresarial mexicano en Pekín desde hace tiempo, y acá, no me acuerdo si lo tenemos grabado o no, pero nos habló ya hace 3 o 4 años de casos espeluznantes en Durango y otras entidades federativas donde el nacional chino, ojo, que puede ser mexicano o puede ser estadounidense o puede ser de cualquier lugar, pues el nacional chino con visa de turista pues se compró una mina ilegal, y el chino 2 compró las tierras alrededor ilegal, y el chino 2 y el chino 1 y 2 se agarraron a las patadas ilegal, etcétera, ¿no? Es decir, casos de la vida real de gente que carga el hueso, etcétera. Entonces, yo les diría, pues eso es parte de lo interesante de este diálogo y de este proceso de aprendizaje por parte de la inversión extranjera directa en China. Yo decía por ahí, China está haciendo en 5 años lo que otros países están haciendo en 7, con todos los errores y horrores. Yo diría, en China hoy en día no existe lo que en otras empresas es como políticamente incorrecto.
¿no? China toca, y en Nigeria dirá, pues acá el petróleo se explota de tal forma, y bueno, pues en Michoacán que me tengo que arreglar, pues con los que se arreglan todos, pero ni más ni menos. Eso en términos de preocupaciones, retos, etcétera, pues claro, más que uno dirá, híjole, pues a ver, ¿qué implicaciones tiene esto? Lenovo compra empresas y tiene un centro de ciencia y tecnología en Tokio, donde paga altísimos salarios, regulaciones, jubilaciones de altísimo nivel y en otros países de bajísimo nivel, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un proceso de aprendizaje. Nótese preocupaciones, pero yo diría como sector público en México un enorme potencial. Estas dos empresas aquí analizadas tienen hoy enormes posibilidades, encadenamientos hacia adelante, hacia atrás, están buscando cumplir con reglas de origen para integrarse al TLCAN. Otras empresas, no, ya saben, mira, vidrios polarizados en México no hay, ya tratamos con 10 y nos los trajimos, esos los importo de no sé dónde, y no, pinturas capaz que sí, a veces capaz que sí. Esto no es el caso de estas empresas, están ávidas de ser apoyadas. Entonces, bueno, queremos, de nuevo, para estos expertos en la política industrial y abstractos que no sabemos por dónde, pues yo les diría, acá sí tienes un campo de cultivo concretito, capacitación. Bueno, pues Huawei acaba de firmar un convenio con la UNAM para capacitar a 250 ingenieros en la UNAM. Ojo, es de interés para la UNAM, es de interés para Huawei. Digo, acá no hay Madres Teresas, ¿no? Pero Huawei quiere capacitar gente para sus productos y procesos. Creo que tiene su interés también por parte de la UNAM y mucho más si lo sabemos funcionalizar, ¿no? Si no, pues nada, estos chinos más nos quieren robar, robar aquí, pues si Huawei crea más patentes que toda América Latina junta. ¿Qué te van a robar? No entiendo, ¿no? Pero bueno, entonces hay un potencial enorme hoy, ¿no? Ojo, para la UNAM, para México, con así, para concretito con nombre y apellido, ¿no? Entonces, son grandes oportunidades, podríamos sumar muchos otros casos, ¿no? Una sola cosa que quisiera agregar. Tú hablaste de las relaciones transicionales y de este puente global. El sentido de la corrupción y las economías informales van a seguir creciendo en la medida que existen todos los vacíos a lo que es la definición de cómo hacer inversión extranjera en México. Y yo creo que lo que no podemos ya seguir permitiendo es hablar de que la inversión extranjera es clara y transparente. No hay una política industrial definida, se tiene que hacer vía municipios, comunidades, a nivel local, a nivel global. No es lo mismo Distrito Federal, las necesidades del Distrito Federal, que las necesidades de Michoacán, que las necesidades de México, que las necesidades de Massachusetts. Y en la medida en que la gente no genere ese principio de trabajo desde sus gobiernos de los estados para poder definir sus propias reglas, independientemente de las relaciones triangulares con Estados Unidos, porque si no lo tienen claro ni para con Estados Unidos, ¿cómo lo van a tener claro para con China? Entonces yo creo que es muy importante ese trabajo de las relaciones transicionales que tú has comentado y del trabajo que va desde el municipio, la comunidad, hasta la federación. El fortalecimiento del Estado, o sea, hoy por hoy, tal pareciera que lo que queremos es un neoliberalismo total, no tendríamos que quejarnos de ello. Cuando la transparencia no existe para poder desarrollar un fortalecimiento del Estado a través de capital. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia. Les recordamos también, la presentación va a estar disponible en los portales de Chimex, el podcast y la PowerPoint. Nos vemos para la próxima. Thank you.